Para un segundo lo que estés haciendo y escúchame por un instante esta historia. Hablemos acerca de Tsukimichi, de los estudiantes de Makoto. Continuando en donde nos habíamos quedado, esa confrontación inesperada dentro del torneo estudiantil, cuando el alumno Illuminag Hopelet se transforma en un monstruo y los alumnos de Makoto tienen que enfrentarlo. En el fondo querían ayudarlo, querían salvarlo, quizás por el poder del guión o por el poder de cualquier otra fuerza sobrenatural. Si lo derrotaban de una manera en donde no fuera letal para él, quizás podría volver a la normalidad. Pero para desgracia de ellos, y quizás por maldad del autor, lo que tuvieron que enfrentarse fue una dura decisión en la cual asesinarlo, eliminarlo, fue el único camino para que todos pudieran sobrevivir. Así que si te interesa ver cómo fue la batalla de los estudiantes contra el principal antagonista de la escuela, por favor, acompáñame. Prometo no tomar mucho de tu tiempo porque la historia realmente no es tan larga. Así que ponte cómodo, jala una soda porque empezaremos esta narración. Anteriormente había comentado que nuestro querido Makoto había puesto al resguardo a los personajes más importantes del reino. Y después, quedándose solamente con el príncipe, el rey y sus guardaespaldas, se teletransportan hacia las gradas para visualizar la batalla que se estaba desenvolviendo justo delante de ellos. Fueron atacados por también otra bestia mutante y Makoto la despachó con facilidad, salvó la vida del príncipe y descubrió que este mismo era una mujer que se disfrazaba bajo la fachada de un hombre. Ahora bien, vamos a enfocarnos principalmente en la batalla que estaba pasando en el centro del Coliseo, sobre ese estudiante que había perdido la razón por las drogas que la misma Karen Force le había entregado, la misma Rohan, comandante del ejército de los demonios. Illuminag se había transformado en un monstruo que había perdido la razón y los estudiantes de Makoto tuvieron que volver hacia las bambalinas, hacia los vestidores para conseguir el equipamiento legendario que su profesor les iba a dar como recompensa por haber ganado este torneo. Pero tendrían que estrenar estas armas contra el perdedor principal. Mientras ellos estaban obteniendo el equipamiento, el ejército privado de la academia trató de intervenir. Estos soldados, conocidos como los guerreros, los caballeros púrpuras, compuestos de armaduras mágicas que los hacían inmune a gran parte de elementos de combate y una resistencia que prácticamente los hacían tanques móviles de alta velocidad, adentraron al mismo coliseo para reducir y eliminar al monstruo que había aparecido. Pero estos muchachos no son los protagonistas, tienen que entenderlo de una vez. Su destino es simplemente morir para que podamos comprender la fuerza del enemigo en esta oportunidad. Y en esos 5 minutos en el que el escuadrón púrpura dio su vida para detener al monstruo en su lugar, al cabo del tiempo, él ya estaba comiéndose las armaduras y los cadáveres de sus enemigos. Fue una escena bastante repugnante sin duda alguna, pues estaban visualizando cómo un anterior ser humano que convivía con ellos había perdido tanto la razón y se había alejado tanto de su humanidad que ahora estaba devorando cadáveres de otros seres humanos para tratar de compensar la materia que se había incrementado al momento de hacer esta morfosis. Pero esos minutos que alcanzaron a entregar a cambio de sus vidas fue más que suficiente para que los protagonistas de este festival escolar llegaran. Todos los estudiantes de Makoto se presentaron en filas y se pusieron en posición para combatir al monstruo. Lo habían hecho en una oportunidad cuando enfrentaron a aquel dragón de tierra. Podrían replicar sus logros, podrían volverlo a hacer, pero esa idea de que él era su anterior compañero de clases y aunque no le caía muy bien, aún así existía en su corazón y no podían simplemente enfrentarlo y atacarlo. Les daba mucho pesar, mucho miedo. Nunca antes habían cegado una vida humana y ahora tendrían que hacerlo por primera vez con uno de sus compañeros. Pero aunque les hubiera encantado meditar esta situación todo el santo día, Illuminag no se los iba a permitir. Ese monstruo grotesco y gigantesco rápidamente arremete contra ellos y utiliza su tamaño desproporcional para tratar de asesinarlos a todos de una sola estocada. Pero las habilidades
defensivas de cada uno de ellos estaban a otro nivel, mientras los dos tanques, Jin y el otro muchacho, detienen el azote de los tentáculos de este monstruo con sus habilidades magistrales de espada, desviando cada uno de los ataques o cortando los tentáculos. Avelia, Yuno y Sif toman distancia para realizar ataques conjuntos tratando de destrozar a este monstruo, pero se dan cuenta de que a pesar de que utilizaran cualquier tipo de magia, él mismo realizaba una nulificación absoluta. La electricidad, el viento, la tierra, el agua, ninguno de ellos surtía efecto, siempre se deshacía antes de tocar su piel. Pero después de varios experimentos se dieron cuenta que el único elemento capaz de realmente lastimar era el fuego. Por lo tanto, toda su escuadrón, toda su estrategia tenía que enfocarse utilizando este atributo como fuerza principal de ataque. Pero la batalla era complicada, no por falta de habilidad. Si los muchachos lo hubieran deseado así, eliminar la vida de este monstruo desde un comienzo, quizás la batalla hubiera sido mucho más rápida y sin tantos dolores de cabeza. Pero cada uno de los ataques que estos muchachos dirigía hacia el monstruo era con la intención de incapacitarlo. Siempre era puntos no vitales, extremidades, piernas, la parte inferior del cuerpo, asegurándose donde no existía ningún tipo de punto vital. Pero era por eso mismo que la batalla empezaba a tornarse peligrosa. Los muchachos no eran superhumanos. A veces cometían errores y recibían un impacto directo del monstruo, y aunque se recuperaban rápidamente, su fuerza, tanto mental como física, mermaba lentamente. Rápidamente, cuando Makoto se da cuenta de los problemas que los muchachos estaban teniendo, le da la instrucción a Mio y a Shiki de que bajen allá abajo y les den órdenes, instrucciones de batalla para poder facilitar el combate. Eso sí, si miraba de que la situación era imposible de solventar para estos, tendrían que intervenir. Bajo ninguna circunstancia él toleraría que alguno de ellos muriera. Le había entregado su palabra a Rembrandt que sus hijas iban a volver sanas y salvas a la mesa del hogar. Así que fallar su promesa sería lo mismo que traicionar las expectativas que el mismo amo había depositado en sus siervos. Por eso tendrían que permanecer atentos ante todo lo que pasara, pero tampoco interferir en el crecimiento. Una orden bastante complicada y molesta para Shiki y Mio, pero se atendieron a cumplirla. Permanecieron a una distancia prudente de la batalla que se estaba desenvolviendo y gritaban órdenes a los muchachos para que ellos pudieran contrarrestar los ataques del monstruo. La coordinación, luego de tener un comandante, se incrementó. Ya no estaban utilizando combates ni estrategias de instinto, sino utilizaban técnicas razonadas por otra persona adicional, lo cual le permitía mitigar más daño, generar más daño, evitar más heridas y movilizarse de una forma más cómoda en el campo de batalla. Pero sin duda alguna era imposible tratar de eliminarlo, y lo peor de todo es que cuando finalmente habían coordinado un ataque lo suficientemente potente como para causarle un daño real al monstruo, este muy descaradamente activa su R de recuperación y restaura los miembros, las extremidades que había perdido por esa flecha de fuego intenso que había lanzado Sif. Lentamente la desesperación se empezaba a acumular en sus pechos y la carga tanto mental como física ya no se hacía soportar más. Llegó un punto en el que, por no realizar ningún ataque decisivo, le permitieron al monstruo asestar una situación crítica. Se preparó para iniciar uno de los ataques más poderosos de los que disponía, un rugido de intimidación capaz de inmovilizar a todas las víctimas que estuvieran en un rango determinado. Se preparó. Y ya que Avelia había experimentado eso de antemano con el dragón, sabía lo que estaba a punto de venir. Por eso le pidió a Sif que levantara un muro de tierra reforzado con magia y paralelamente a su compañero sacerdote que erguiera una barrera. Los mismos hicieron caso de manera instantánea y detuvieron parte de los efectos del rugido. Aún así, fue tan fuerte que alcanzó a hacer retumbar sus huesos y ralentizar sus movimientos, cosa que resultaría fatal contra un oponente capaz de matarte con un golpe. Entonces,
Ahí fue cuando ese monstruo mutante, al ver que había una reacción bastante lenta por parte de sus oponentes, aprovecha para tratar de matar al primero, a Jin, quien se encontraba más cerca. Saltaría rápidamente hacia su cuerpo y luego, usando sus dientes, lo partiría en dos, lo masticaría, se lo comería, quizás porque aún albergaba sentimientos humanos en su corazón, lo que generaría un deseo de venganza irracional. Y así fue como se hizo. Saltó por los aires para tratar de dar su primera víctima, su primera ejecución. Pero Avelia, antes de que esto pasara, llegó a la decisión de que en lugar de morir por la esperanza de salvar a uno de sus compañeros, el cual ni siquiera les cae bien, preferiría matarlo aquí y ahora mismo antes de perder la vida suya o la de cualquiera de los que eran importantes para esta. Por lo tanto, reuniendo determinación, le dice en fracciones de segundo a Sif que el hechizo que estaba cargando en su báculo y que aún no había desatado, el cual poseía el mismo poder con el que le habían asestado un golpe poderoso en su brazo, se lo habían cortado y después se regeneró, que esa misma magia la impregnara en una de las flechas que estaba sosteniendo. Ella iba a conservar el poder de este encantamiento en el arma y después lo lanzaría al monstruo para matarlo. Sabía, gracias a las instrucciones de Shiki, en dónde debería apuntar, a dónde debería disparar, dónde estaba el punto débil de esta bestia. Pero Sif no estaba segura si de hacerle caso o no. Primero, tenía miedo de matar a uno de sus compañeros. Tampoco quería hacerlo, pero esa mirada de determinación transmitió todas las inseguridades y emociones de Avelia. Comprendió que prefería matar a ese imbécil antes de permitir que cualquiera de sus amigos muriera. Pero había un pequeño contratiempo. Tratar de encantar un arma con magia era algo que solamente Shiki había logrado demostrar. Incluso en sus clases comentó que el efecto solamente podría durar durante, gracias a su pericia, 5 minutos. Después la magia se dispersaría. Y eso siendo un mago de gran nivel. Ahora, si son simples estudiantes que apenas han arañado la superficie de su potencial, lo mucho que podría mantener el encantamiento en esta flecha serían 10 segundos. ¿Serían acaso esos 10 segundos más que suficientes para derrotar al monstruo? No lo sabía, pero tenía que intentarlo ahora. Así que, dando el primer paso hacia adelante y emprendiendo una carrera a máxima velocidad, se asegura de correr para interceptar el monstruo que se abalanzaba sobre Jin. Sif ya no tenía tiempo para dudar, lanzó el encantamiento que se estaba acumulando en su bastón y lo aplicó a la flecha que ella sostenía en sus manos. Después, Avelia utiliza la espalda de su compañero como un trampolín para saltar e intercepta el cuerpo de este gigante y dándole una patada de látigo golpea el estómago de este monstruo haciendo que se desvíe en la trayectoria. El otro da varias vueltas en el piso por la potencia de la patada y luego cuando se recompone mirando nuevamente a su enemigo se da cuenta que Avelia aún sigue en el cielo. Sería imposible esquivar cualquier tipo de ataque que éste lanzara mientras ella estuviera volando. Por lo tanto, el monstruo acumula magia en su boca. Iba a disparar un rayo láser que la vaporizaría o por lo menos destruiría todo su tronco superior. Una vez el láser fue disparado, Avelia vio su vida pasar por sus ojos, pero no permitió que esto la alterara. Tenía una misión, tenía un objetivo: disparar esta flecha de magia y concentrarse para que la misma no se dispersara. Si la llama que almacenaba la flecha de repente se fuera, todo esto sería en vano y sus compañeros, que no tenían la determinación de acabar con esta bestia, perecerían. Así que, manteniendo esa concentración absoluta, puede sentir como algo dentro de su pecho se calienta. La sobrecarga de mana que estaba llevando al límite su cerebro hizo que comprendiera mejor su potencial, y a pesar de que ese rayo láser iba en su dirección, ella no pestañeó. Tomó su arco especial, la flecha que estaba imbuida de poder, y tensó la misma y apuntó hacia el punto débil del monstruo. De repente, la imagen de su profesor Makoto haciendo el mismo hechizo, un arco de fuego que también tiene una flecha en llamas disparando y destruyendo todo a su alrededor. Brit fue lo que pudo visualizar y,
materializar entre sus manos la misma técnica de Makoto que él había utilizado en tantas oportunidades para enfrentar y derrotar a tantos monstruos. Ahora estaba en manos de uno de sus estudiantes y ella jamás fue enseñada en esta técnica, simplemente la aprendió por visualización, por imitación. Le había robado una de las mejores cartas a su profesor. Y rápidamente, dándole como una especie de soporte, Juno, al ver que el rayo láser se acercaba hacia el cuerpo de su amiga, utiliza magia de tierra en sus pies para formar varios brazos de madera y luego extenderlos hasta llegar a la pierna del monstruo Illuminag. Luego, toma la misma extremidad y lo jala, haciendo que el rayo láser se desvíe un poco de su objetivo principal. Esto permitió que Avelia no recibiera un golpe crítico que la desapareciera de la faz de la tierra, pero sí alcanzó a golpear parte de su estómago, desapareciendo una porción entera de todo su pecho. Pero esto, aún así, a pesar de que tenía un hueco increíble en todas sus vísceras, ella no distrajo su atención, mantuvo la concentración siempre al máximo mientras sentía el mana fluir por toda su terminación nerviosa. Y ahora, finalmente completando el hechizo más letal de su profesor, dispara una sola flecha que cae directamente en la cabeza de Illuminag, destrozando el núcleo mágico que era su centro y haciéndolo explotar. El monstruo murió de manera instantánea, su cuerpo cayó al piso y empezó a desintegrarse. Y Avelia, recordando ahora sí que es un ser humano y que tenía un agujero en todas las vísceras, en todo su estómago, cae al suelo mientras siente un dolor inigualable. En este momento estaba sintiendo la muerte lo más cerca de sí misma. Y ahí Shiki la recibe para tratar de amortiguar el impacto contra el suelo, y desde el momento en el que la toma entre brazos ya había desplegado magia de sanación para sanar ese intestino completamente cercenado. Desde la distancia, Makoto juzgó: la batalla sin duda alguna fue difícil, pero no podía darle una calificación aprobatoria a sus estudiantes, porque si ellos lo hubieran querido, si desde el principio hubieran tenido la determinación de matar, no habrían llegado a estas circunstancias, no habrían estado tanto en peligro. La batalla habría terminado en mucho 1 minuto, siendo bastante generosos. Tendría que hablar con ellos, pero eso sería más adelante. Por ahora debería concentrarse en la siguiente situación que estaba pasando: la invasión de los monstruos dentro de la ciudad. Pero eso, mis amigos, será tema para otro video. Si te gustó dale like, me gusta, comparte. Recuerda que este fue tu amigo y buen vecino el viejo Miguel, y te deseo una feliz tarde. Y nos veremos de pronto más tarde. Así que cuídate y adiós.